Consuelo Naranjo Orobio, quien ha dedicado su vida a la historia del Caribe, nos explica que algunos estudios sobre redes intelectuales entre el continente americano y España a inicios del siglo XX señalan la importancia de las ideas como impulsoras de la acción de los gobiernos y de los procesos políticos. Ello se debe a que académicos, escritores y pensadores participaron activamente en cargos públicos de importancia desde donde favorecieron la puesta en marcha de programas económicos, políticos o culturales basados en sus ideas. Algunos de estos intelectuales fueron designados representantes en el extranjero de instituciones encargadas de promover la educación y la ciencia. Por ejemplo, Pedro Enríquez Ureña, Alfonso Reyes, Federico de Onís, José Vasconcelos, Ramón Menéndez Pidal, Américo Castro, Enrique Díez Canedo y José María Chacón y Calvo. Las cartas manuscritas y mecanografiadas por estos personajes a inicios del siglo XX revelan el significado de un discurso y de una acción, por lo que su estudio adquiere mayor fuerza si se analiza la correspondencia cruzada entre varios pensadores que a manera de caleidoscopio va formando un mosaico de redes transoceánicas entre la América hispana y España, que revela la existencia de una comunidad intelectual con varias figuras centrales y distintos puntos neurálgicos. Hoy en la historia detrás de los libros reseñamos una obra que reconstruye el importante papel de los intelectuales diplomáticos de América Latina a inicios del siglo XX a través de la figura del escritor, filósofo y humanista dominicano Pedro Enríquez Ureña, en su momento un gran exponente del movimiento modernista y cuya visión creció gracias a los múltiples lugares en donde vivió y logró establecer vínculos culturales, educativos y políticos: México, Argentina y España, entre otros países. Pedro Enríquez Ureña, como algunos otros pensadores de las primeras décadas del siglo XX, fue partícipe del hispanoamericanismo. Obras como Ensayos críticos, Horas de estudio, Mi España, La versificación irregular en la poesía castellana, 6 ensayos en busca de nuestra expresión y La cultura y las letras coloniales en Santo Domingo son solo una pequeña entrada a la cantidad de reflexiones sobre la realidad de su tiempo que hizo dicho autor y político en momentos coyunturales para América Latina y República Dominicana en particular. Acompáñenos a conocer el libro Cartas con Historia, Pedro Enríquez Ureña entre América y España, de la historiadora Consuelo Naranjo Orobio y publicado en la editorial del Archivo General de la Nación de República Dominicana. Soy Mabel López, la doctora en Historia que reseña investigaciones por Internet. Mi don es la comunicación y mi misión sacar los libros de las estanterías y dejarlos en sus manos. Bienvenidos. Consuelo Naranjo Orobio es doctora en Historia de la Universidad Complutense de Madrid y especialista en Historia Contemporánea. Además es antropóloga y etnóloga de América. Está vinculada al Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, entidad en la que se desempeñó como su directora. Hace parte de distintas instituciones como la Academia de Historia de Cuba, la Academia Mexicana de Ciencias y la Academia Dominicana de Historia. Es autora de los libros Del campo a la bodega, Recuerdos de gallegos en Cuba, siglo XX, Historia mínima de las Antillas y ¿Qué sabemos de las migraciones a Iberoamérica desde la independencia?, entre otros. Adicionalmente es coeditora de compilaciones como Imágenes e Imaginarios Nacionales, El Ultramar Español, editado con Carlos Serranos, Color, Raza y Racialización en América y el Caribe, editado con Miguel Ángel Puy Samper. Migraciones antillanas, Trabajo, Desigualdad y Xenofobia, editado con Jorge Enrique Elías Caro, y La esclavitud y el legado cultural de África en el Caribe, editado con Miguel Ángel Puy Samper. La historiadora Consuelo Naranjo Orobio reconstruyó el itinerario intelectual de Pedro Enríquez Ureña a partir de cientos de cartas que cruzó con sus allegados o intelectuales que vieron y entendieron el mundo de forma similar a la suya. La recreación de este tejido de ideas se hizo a partir de archivos que contienen información epistolar sobre el personaje y gracias a la cual se puede comprender la participación de Enríquez Ureña en diferentes escenarios intelectuales latinoamericanos y europeos, así como la expresión de un ideal de progreso desarrollado y propuesto a través de la educación y la cultura. Para contextualizar el personaje y sus redes intelectuales, la autora establece un diálogo entre el periodo colonial y la entrada a la modernidad y la nueva manera en la que tanto España como Hispanoamérica crean relaciones a partir de un pasado común. El libro cuenta con un prólogo y 3 capítulos en los que se desglosa individualmente cada archivo estudiado y se incorporan apoyos facsimilares de la correspondencia, acompañada de su correspondiente interpretación.
Investigar en historia tiene un mérito muy grande. No es fácil identificar las fuentes primarias, hacerles preguntas y luego analizar las respuestas. Por eso consideramos que todo libro de historia tiene lo suyo. Estos son los 5 aportes del libro Cartas con Historia, Pedro Enríquez Ureña, entre América y España, de la historiadora Consuelo Naranjo Orobio. Gracias a los trabajos de Reinhard Koselleck, Robert Darnton, François Doss, Peter Burke, Pocock, John Wallis Scott, Renan Silva y Carlos Altamirano, entre otros muchos autores y autoras, la historia intelectual se ha postulado como una nueva forma de pensar y reflexionar el pasado. El primer elemento que queremos destacar de la obra que reseñamos hoy es que no solo se centra en los libros, fuente tradicional de este tipo de historia, sino en la correspondencia, que también evidencia la circulación de ideas. El recurso epistolar permite rastrear reflexiones sobre el pasado, el presente y el futuro de América Latina y España, las sociabilidades y la memoria de los intelectuales. Retomando a la prologuista del libro, la profesora Muquien Adriana Sanbench de la Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra de Santo Domingo, el gran aporte de este estudio es haber logrado recomponer la red de redes en la que participaron latinoamericanos y españoles animados por el ideal de conseguir el progreso a través de la educación y de la cultura. La obra analiza la forma como se articuló el mundo intelectual hispanoamericano en las 4 primeras décadas del siglo XX. El tercer aporte de la obra es que permite identificar cómo el saber navega o en ciertas ocasiones naufraga en redes que son evidencia de ideas, personalidades, regímenes de verdad, campos de fuerza, visiones del mundo y objetividades. Además de Pedro Enríquez Ureña, en esta obra aparecen otros importantes pensadores de inicios del siglo XX a los 2 lados del Atlántico, como Alfonso Reyes, Miguel de Unamuno, Azorín, Ramón Menéndez Pidal, Amado Alonso, Tomás Navarro Tomás, Federico Dionís, José Moreno Villa, Fernando Ortiz, León Sánchez Cuesta, Américo Castro, Adolfo Salazar, Homero Ceriz, Enrique Díaz Canedo, Andrés González Blanco, Manuel García Blanco, Cipriano Rivas Cherif, Enrique Moreno, entre otros. Su presencia dimensiona las redes en las que estaba presente el protagonista de la investigación. Finalmente, el quinto aporte de la obra son sus fuentes. Las cartas que incluye son tomadas de diversas latitudes como el Archivo General de República Dominicana, el Departamento de Estudios Hispánicos, la Universidad de Puerto Rico, el Recinto de Río Piedras, el Fondo León Sánchez Cuesta de Madrid, el Fondo Amado Alonso del Archivo Histórico de la Universidad de Harvard, el Archivo del Seminario Federico Onís, el Archivo de la Capilla Alfonsina y el Archivo Institucional del Colmex en México. Esta correspondencia se triangula con prensa y otros documentos para ofrecerles a los lectores un análisis sólido y muy recomendable para quienes se dedican a la historia intelectual. De esta manera concluimos la reseña del libro Cartas con Historia, Pedro Enríquez Ureña, entre América y España, de la historiadora española Consuelo Naranjo Orobio y publicado en la editorial del Archivo General de la Nación de República Dominicana. Los invitamos a continuar visualizando nuestro trabajo en las listas de reproducción: Historia de la vida cotidiana, Historia de las mujeres, Historia indiana o colonial, Historia política de los siglos XX a XXI, Memoria histórica, Biblioteca Collect del Caribe, Historia del delito, Historia para público infantil, de la Biblioteca del 19 al canal de YouTube y finalmente los TBT del Archivo Histórico del Atlántico sobre historiografía del Caribe. Por favor, si el contenido que producimos es de su agrado, déjenoslo saber a través de sus manitos arriba y de sus comentarios. Compartan nuestros videos, recomiéndolos a sus estudiantes y amigos, y si no lo han hecho todavía, suscríbanse a nuestro canal. Ya somos una comunidad de más de 1.800 suscriptores y con su ayuda seguiremos creciendo. Para quienes estén interesados en historia colonial e historia de las mujeres y la transgresión femenina, los invito a consultar los libros Morir de amor, Violencia conyugal en la Nueva Granada, siglos XVI a XIX, Ni calladas ni sumisas, Transgresión femenina en Colombia, siglos XVII a XX, e Historia de Colombia, lo que necesitas saber. 3 libros en los que he participado como autora, coautora o editora y de los cuales les dejo los enlaces de compra en la cajita de descripción. Un abrazo inmenso a todos y mil gracias por habernos acompañado hasta el final de la nota. Nos vemos la próxima semana y recuérdenlo, conocer el pasado puede cambiar nuestra historia. Un beso. Chao, chao.